En esta ocasión le vamos a presentar el folleto Simbolismo Cristiano, que se publicó preliminarmente en abril de 1986, escrito por el doctor Edgar Amílcar Madrid Morales, del Seminario Teológico Cuáquero Juntanal Amigos de Santidad, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica. Fue publicado este folleto en 1998. Comenzamos con la introducción. Casi desde un principio del cristianismo comenzó la utilización de símbolos, debido a las horribles persecuciones a que estaban sujetos en la iglesia primitiva. Comenzaron a utilizar el dibujo de un pez para identificarse como cristianos. La razón de este símbolo es muy sencilla. Dibujar un pez en la tierra con un pie era fácil de hacer en forma disimulada. Ante tanta persecución, era indispensable saber la identidad de toda persona que se acercara a uno, pues disimuladamente movían el pie dibujando un pez. Inmediatamente, si el otro era también cristiano, conocía la clave y dibujaba también el pez con sus pies. Ahora los dos podían confiarse el uno al otro porque ambos eran cristianos y no algún espía del gobierno. El pez como símbolo coincidía en dos formas. Primero, que es una clave simbólica fácil de dibujar con el pie, en forma disimulada, y segundo, que la palabra griega ichthus, que significa pez, también coincide con las iniciales del griego Jesús, Huios, Seu, Soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Por eso, el pez llegó a ser el símbolo de Jesucristo y en consecuencia del cristianismo. Es así como desde su inicio el cristianismo comenzó con símbolos hasta saturarse de ellos. Muchos de los mismos se presentarán a continuación. Tipos de símbolos cristianos. Hay dos clases de símbolos cristianos: fijos y arbitrarios. Los símbolos fijos son aquellos de carácter invariable. Los arbitrarios son los que varían dependiendo de las circunstancias, lugares, etc. Los símbolos más importantes se llaman sacramentos, mientras que los menos importantes se denominan sacramentales. Hablamos primero de los sacramentos. Los sacramentos de la Iglesia Católica se reducen a 7 y son: 1. El bautismo, aspersión con agua para la incorporación a la Iglesia. 2. La Eucaristía, participación del cuerpo y sangre de Cristo por un proceso de transubstanciación en la consagración de la hostia. 3. Penitencia, castigo que se impone para el perdón de pecados. 4. Confirmación, acto de adoctrinamiento y ceremonial para asegurar a un feligrés en la fe. 5. Extrema unción, hecho de untar con aceite a los enfermos moribundos. Se hace cuando se cree segura la muerte del individuo. 6. Matrimonio, la unión conyugal autorizada por la Iglesia. 7. La ordenación, es también llamada orden sacerdotal. Consiste en transmitir la autoridad para ejercer el sacerdocio. Ahora hablamos de los sacramentales. De estos hay muchos, algunos de mayor y otros de menor importancia. Los más importantes entre los sacramentales están estos. 1. El aceite. Representa al Espíritu Santo. Hay 3 clases de aceite. A. Aceite de catecúmenos, para bautismos, ordenación de sacerdotes, consagración de iglesias y coronación del Santo Emperador Romano. En el este se usa solo para bautismos. B. El aceite de enfermos,
Es aceite de olivas y se usa para ungir a los enfermos, tanto en el este como en el oeste. En el oeste también se usa para bendecir una campana y en el este para bendecir a toda la congregación el miércoles de la Semana Santa. C. Santa Carisma. Se aplica después del bautismo, confirmación y consagración de un obispo o iglesia. En el oeste se le llama Sanctum Chrisma. 2. Tenemos el agua. Se le agrega sal y significa limpieza y satisfacción de la sed espiritual. 3. Campanas. Se originaron simplemente para llamar a los creyentes, pero ahora significan una comunicación de gozo o tristeza en la adoración. Desde la antigüedad se comenzó a tomar la idea de que los demonios huían al oír el sonido de las campanas. 4. Luz y fuego. Significan iluminación y fervor. Comenzaron solo para proveer luz, pero después llegaron a ser una adoración, al igual que las campanas. La luz y el fuego se producen por medio de candelas y luces encendidas. Las candelas llegaron a significar oración, adoración y devoción. 5. El incienso. Tiene dos propósitos: echar humo y aroma. Su origen es judío y significa oración. También se usa como señal de respeto y dignidad. 6. Palmas. Son un emblema de martirio. El Domingo de Ramos se conmemora la entrada triunfal de Cristo con palmas benditas. Las palmas que sobran las queman y usan el miércoles de ceniza. 7. Ceniza. Es un emblema de penitencia, para lo cual se coloca ceniza en la cabeza. También se usa para el miércoles de ceniza. 8. Medallas, escapularios y Agnus Dei. Son distintivos de membresía y recuerdos de asociaciones conmemorando algún lugar o evento. El propósito del simbolismo en este tipo de arte es pintar en la mente del feligrés conceptos del alma a través de imágenes visibles. 9. Una mano representa a Dios el Padre con su poder. 10. Una cruz representa a Dios el Hijo, Jesucristo. Hay diferentes clases de cruces, las cuales se presentan más adelante. 11. Una paloma representa a Dios Espíritu Santo. 12. Una paloma blanca es el símbolo de la paz. No es símbolo bíblico. 13. Un triángulo dentro de un círculo representa a Dios en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por un tiempo, la Trinidad se representó como una persona con 3 narices, 3 bocas y 4 ojos. 14. El nombre santo. En épocas muy tempranas, el nombre santo se escribía en libros con las formas abreviadas ICXC o IHCXPC o aún IX. 15. Monograma de Cristo. En el siglo II ya se encuentra el monograma de Cristo, o sea, el Christos, en las formas siguientes. Presentamos en este momento la representación de Cristo. También hay IHS y IHS con otra cruz, que representan a Jesús Hominum Salvador, de latín, que significa Jesús Salvador del hombre. 16. Un pescado representa a Cristo. La palabra griega ichthus, que significa pez, también coincide con las iniciales del griego Jesús Christus Theou Huios Soter.
Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Por eso, el pez llegó a ser el símbolo de Jesucristo y en consecuencia del cristianismo. 17. Un león representa a Cristo, su fuerza y poder. En la Biblia se habla del león de Judá. 18. Un pelícano también representa a Cristo. 19. Un águila, el Espíritu Santo, poder, fuerza. 20. Un niño recién nacido. Desde los siglos XIV al XVI se encuentra al Espíritu Santo representado así. Vamos ahora a hablar de las cruces cristianas y no cristianas. Presentamos la primera cruz, el símbolo ángel. En jeroglíficos egipcios significaba vida. Luego le presentamos la cruz suástica o gamada. La cruz suástica se presenta en 3 distintas formas conforme a los dibujos inmediatos anteriores. Es pagana y representa la rueda del sol. La última de las formas que se presenta también se usó como emblema nazi en Alemania para la Segunda Guerra Mundial. Presentamos ahora una especie de X, inscripción de Siloé y piedra moabita. Otra cruz inclinada es la cruz de las monedas judías. Otra cruz encorvada es la cruz fenicia. Luego está la cruz latina. Luego está la cruz griega, que tiene 2 formas. Luego la cruz griega real. Luego está la cruz de Lorena. Ahora está la cruz Alcántara. Y la cruz Montesa. También está la cruz Tao o de San Antonio. Luego presentamos la cruz maltesa o cruz de 8 puntas de la Orden de San Juan.
otras dos cruces, que es la cruz de San Andrés. Luego está la cruz trebolada. Posteriormente, la cruz potenzada. Y luego, la cruz ancorada. Ahora presentamos el crucifijo, que es la cruz con la imagen de Cristo sobrepuesta. Luego viene la cruz rusa. Luego viene la cruz amputada. Y luego la cruz celta. Luego tenemos la cruz patriarcal. Y la cruz espiral. Luego la cruz de Santiago. La cruz Calatrava. La cruz del Santo Sepulcro. Y otras cruces no identificadas. Hablamos ahora de los espíritus. Dios es espíritu y los demás son seres creados por Él para su alabanza. Entre los espíritus creados están los ángeles, tanto celestiales como demoníacos, y están las almas de los hombres. Todos los ángeles tienen tres funciones principales. Son coristas, mensajeros y guardianes. Corista no significa necesariamente cantante, sino que habla en coro, o sea, en conjunto. No hay ninguna evidencia bíblica de que los ángeles canten. Siempre que la Biblia se refiere a los ángeles, dice
alababan a Dios y decían. Su posición es un poco superior a la del hombre. Hablamos ahora del alma. Los cristianos muy pronto adoptaron métodos paganos y comenzaron a representar el alma con pájaros, mariposas y figuras de pequeñas criaturas humanas desnudas, sin sexo, a veces con alas y otras veces sin ellas. Hablamos ahora de los espíritus celestes. Son ejércitos celestiales y se dividen en 3 jerarquías, que son A. La primera jerarquía. Están los serafines, querubines y tronos. 1. Los serafines. Su nombre significa ardientes. Son seres celestiales resplandecientes con 6 alas rojas como el fuego, que constantemente sirven y alaban a Dios. 2. Los querubines. Su nombre significa los próximos. Son los que oran o bendicen. Son seres celestiales con 4 alas y 4 rostros que sirven a Dios y guardan lo sagrado con su espada. Ellos rodean el trono de Dios. 3. Están los tronos. Su nombre significa silla. Probablemente se refiere a algunos querubines quienes le sirven de trono a la deidad, tal como se ve en 1 Samuel 4:4, en donde Dios aparece sentado sobre los querubines como su trono. B. Hablamos de la segunda jerarquía. Están los dominios, virtudes y poderes o potestades. 1. Hablemos de los dominios. Su nombre significa Señor. Son ángeles que tienen señorío y facultad de gobierno. 2. Las virtudes. Su nombre significa valor. Son ángeles valerosos con facultad de ejercer poder. Número 3. Vienen los poderes. Su nombre significa capacidad o fuerza. Son gobernantes o magistrados poderosos, tanto entre los ángeles como entre los hombres. C. Hablamos ahora de la tercera jerarquía. Están los principados, los arcángeles y los ángeles. 1. Los principados. Su nombre significa del primer rango. Son ángeles de alta jerarquía o potestades, tanto celestiales como demoníacos. 2. Están los arcángeles. Su nombre significa ángel gobernante. Son los ángeles superiores. Son mensajeros como los ángeles y potestades como los principados. Todos portan trompetas. Se mencionan 7 nombres de arcángeles. A. Está Miguel. Significa ¿quién es como Dios? Es el capitán de los ejércitos celestiales. Él fue el líder de las huestes celestiales que vencieron al dragón, el diablo, y lanzaron fuera a Lucifer y sus ángeles demoníacos. También fue el protector de la nación judía en la visión de Daniel. Él lleva armadura, espada y escudo. Se menciona en Judas 9 y en Apocalipsis 12:7. Está también el ángel Gabriel. Significa el hombre de Dios. Es el ángel de la anunciación de Jesús. Porta un lirio, palma o rama de oliva. Se menciona en Lucas 1, 19 y 26. Estos 2 son los únicos que la Biblia menciona, Miguel y Gabriel. Ahora están los otros que menciona la Iglesia Católica Romana, que no están en la Biblia. El C es Rafael. Significa la salud de Dios. Se le atribuye a ser el jefe de los ángeles guardianes y el guía de Tobías. Porta una vara y una ramita. Se menciona solo en la Biblia católica, en Tobías 12:15. D está Uriel. Significa el fuego o luz de Dios. Le atribuyen ser el intérprete de las profecías, que fue enviado a Esdras. Él lleva un rollo o libro y se menciona
solo en la Biblia católica. Está Camuel, significa la ira de Dios. Se le atribuye a ser el ángel que luchó con Jacob. Porta una copa y una vara. No se menciona en ninguna Biblia, sino que es producto de la tradición. Está Jafiel, significa el esplendor de Dios. Se le atribuye a ser el ángel que guardó la puerta del paraíso cuando pecaron Adán y Eva. Porta una espada flameante, o sea, encendida en fuego. Tampoco se menciona en ninguna Biblia y es producto de la tradición. Está Zadkiel, significa la justicia de Dios. Se le atribuye a ser el ángel que detuvo la mano a Abraham para que no sacrificara a Isaac. Porta un puñal de sacrificios. No se menciona en ninguna Biblia, sino solo en la tradición. Ahora, 3 están los ángeles. La palabra ángel, del griego ángelos, significa mensajero y se refiere tanto a ángeles como a arcángelos. Ahora vamos a hablar del diablo y los demonios. Lucifer era el ángel inmediato inferior a la divinidad en gloria y poder. Él rehusó adorar a Dios, quien le podría hacer digno de tomar sobre sí mismo la naturaleza inferior del hombre. Este orgullo del creado sobre el creador le provocó un castigo terrible e inmediato. Hubo guerra en el cielo. El arcángel Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón, también con sus ángeles o demonios, pelearon, pero no prevalecieron ni les fue encontrado más lugar en el cielo. El gran dragón fue lanzado fuera, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue lanzado a la tierra y sus ángeles con él. Apocalipsis 12, 7 al 9. Al diablo se le representa en la forma más fea. En el Renacimiento se le representó con cuerpo y cabeza de hombre, pero con patas y cuernos de cabro y otras monstruosidades de representaciones. Hablamos ahora del pecado. El pecado se representa por la lepra, Egipto y otros símbolos. Hay varias clases de pecado, de los cuales se mencionarán 3 jerarquías. Están los pecados contra natura. Son aquellos que van contra la naturaleza humana, tales como 1, la sodomía, 2, la homosexualidad, 3, el lesbianismo, 4, todo acto sexual o carnal que esté fuera de lo natural. Vienen los pecados veniales. Son todos los pecados de carácter más liviano por los cuales se puede alcanzar perdón. Entre estos se enumera la mayor parte de pecados. Están los pecados mortales o capitales. Son aquellos pecados tan grandes que no pueden ser perdonados. Al principio de la era cristiana, Tertuliano formuló una lista de pecados mortales. Posteriormente, la Iglesia Católica adoptó otra lista de los mismos, que es la que se reconoce hasta la presente fecha. Ambas listas enumeran 7 y se dan a continuación. Según Tertuliano, son 1, el adulterio, 2, la blasfemia, 3, el falso testimonio, 4, la fornicación, 5, el fraude, 6, el homicidio o asesinato, 7, idolatría. Ahora, según la Iglesia Católica actual, son estos los pecados mortales. 1, la avaricia, 2, la envidia, 3, la glotonería, 4, la ira, 5, la lujuria o codicia, 6, la pereza u ocio, y 7, la soberbia u orgullo. Hablamos ahora de los santos. Las imágenes de los santos muchas veces se representan rodeadas de una aureola o de un nimbus, nimbo o halo. Las palabras aureola, nimbus y halo corrientemente se confunden
y parecen referirse a una misma cosa. Sin embargo, son diferentes, tal como se expone a continuación. Aquí presentamos la imagen de la aureola. La aureola significa dorada y es una elipse en posición vertical formada por rayos que rodean a la imagen completa del santo y representa la luminosidad del resplandor de su cuerpo. Hablamos ahora del nimbus. El nimbus, nimbo o halo, puede ser también una elipse, pero en posición horizontal, más pequeña que la aureola, y está colocada un poco más arriba de la cabeza de la imagen del santo. También puede ser un círculo que rodea la cabeza o un círculo formado por rayos y representa un resplandor luminoso sobre la cabeza o alrededor del rostro del santo. Le presentamos a continuación algunas imágenes del nimbus. Los colores, tanto de la aureola como del nimbus, son también simbólicos. El dorado representa la luz, el plateado es para personajes inferiores, el rojo y verde son para los santos, el negro algunas veces se utiliza para representar a Judas con un nimbus negro. La conmemoración de los santos comenzó tan temprano como el siglo II de la era cristiana. Las estatuas y cuadros a un principio eran para mostrar eventos históricos, no para adoración. La adoración llegó después en forma gradual. Los diversos símbolos se encuentran tan atrás como el siglo IV, pero no se generalizaron sino hasta los siglos V y VI. Luego llegaron a universalizarse. Hablemos ahora de los templos. Las iglesias más antiguas y las catacumbas, donde se creía que habían predicado los apóstoles, tenían un aprecio muy especial. La arquitectura de los templos llegó a ser común y esencial. La parte de afuera de las basílicas es plana y sin adornos, pero por dentro contienen los mármoles más caros, mosaicos y metales preciosos como oro y plata. También se usan mosaicos de vidrio en los ventanales. Aún los ladrillos o blocks de vidrio se colocan en forma significativa. De ahí que las piedras de mayor dignidad, las piedras angulares, los pilares y mármoles representan a los santos. Las piedrecitas pequeñísimas y sin valor y los granitos de arena revueltos con el cemento representan a la mayoría de personas que no hacen ninguna cosa grande en el mundo. Sin embargo, pueden agregar felizmente una pequeñísima ayuda para la perfección del templo celestial. La puerta representa a Cristo y por eso le graban muchas estructuras. Las columnas y soportes representan a los apóstoles, obispos y doctores de la iglesia que sostienen el edificio. Le presentamos ahora la imagen de un templo. Hablamos ahora del hábito eclesiástico. La ropa civil corriente de los primeros 4 siglos llegó a ser en los tiempos posteriores el vestido oficial y distintivo del clero. El mismo es diferente en el este y oeste. En el año 382 después de Cristo, los romanos regularon legalmente los vestidos de las diferentes clases de la población.
Los judíos se cubrían la cabeza para ir al templo. Los cristianos adoraban con la cabeza descubierta hasta el siglo VIII, cuando se comenzó a usar el hábito al principio de la misa. Descripción del hábito. En general, el hábito eclesiástico consta de las siguientes partes. 1. El hábito es un lienzo fino con una cruz en medio que lleva el sacerdote sobre la espalda y los hombros debajo del alba. 2. El alba es una vestidura blanca que llevan los sacerdotes sobre el hábito y el hábito y simboliza pureza. 3. El cinturón es un cinto o faja que sirve para sujetar el alba en la cintura. 4. El manípulo es un adorno sacerdotal sobre el brazo izquierdo. Originalmente era un simple pañuelo. 5. La estola es un adorno litúrgico que llevaban los sacerdotes en el cuello, sobre los hombros. Los diáconos la llevaban solo en el brazo izquierdo. El hábito se ilustra a continuación. Hábitos sacerdotales. Las distintas jerarquías sacerdotales se distinguen entre sí por el tipo de hábito que llevan, como se ve a continuación. 1. Un diácono se identifica por su dalmática o túnica o porque lleva una estola sobre el hombro izquierdo y está apretado bajo el brazo derecho. 2. El sacerdote lleva un hábito, un alba, estola, la cual va cruzada sobre el pecho y asegurada por el cinturón del alba, manípulo y casulla. 3. El obispo lleva mitra, hábito, alba, túnica dalmática, que es la túnica de los emperadores u otros. Casulla, que es la vestidura sacerdotal sobre el alba para la Eucaristía. Estola, manípulo, anillo, guantes y zapatos con una cruz encima. Además porta una vara pastoral y una cruz colgada sobre el pecho, suspendida por una cadena alrededor del cuello. 4. El arzobispo se viste igual que un obispo, pero además porta un palio o manto sobre su casulla. 5. El canon se distingue porque lleva además una esclavina amplia y forrada llamada almuce. La esclavina es una especie de capa muy corta. 6. El cardenal generalmente porta una sotana color escarlata o rojo claro, roquete, o sea, vestidura blanca sobre la sotana y una gran capa con esclavina de armiño. 7. El papa se distingue por la tiara o diadema de 3 coronas sobrepuestas en vez de la mitra. Los papas antiguos usaban tiara de solo una corona. Hablamos ahora de los hábitos de las órdenes monásticas. Las órdenes monásticas no son lo mismo que el sacerdocio. Una persona puede ser monje y jamás llegar a ser sacerdote. Sin embargo, ha sido costumbre que para ser ordenado sacerdote, primero el candidato tiene que pertenecer a una orden monástica. He ahí la razón de la confusión. Los hábitos de las diversas órdenes religiosas se distinguen por su color y forma. En las iglesias orientales no existen diversas órdenes. Todos los monjes están bajo las normas de San Basilio. La única variante es la del rango. En el oeste sí hay muchas órdenes monásticas,
con diversos tipos de hábitos. Entonces, los colores de los hábitos son así. En el este, todos los hábitos son negros y muy voluminosos de tamaño. En el oeste, los colores de los hábitos principales son negro. 1. Los benedictinos, fundados por San Benedicto de Nurcia en el siglo VI. Los brigitinos, fundada por San Bridget de Suecia en 1363. Luego los cánonos agustinos, fundados en el siglo IX. Algunos de ellos usan hábito blanco. Los cuniacenses es una reforma de los benedictinos, fundada por Odo de Clun en el siglo X. Frailes agustinos fue fundada en varias épocas, pero organizada en 1284. Los jesuitas, fundada por Ignacio Loyola, cuyo verdadero nombre era Íñigo López. Se trata de una orden de carácter militar fundada en 1534 y frecuentemente interviene en la política de los gobiernos civiles. 7. Los oratorios, fundados por San Felipe Neri de Roma en 1564. 8. Los servitas, fue fundada por Bonfiglioli Monaldi y otros 6 compañeros en 1232. 9. Los teatinos, fundada por San Cayetano y Pedro Carafa en Italia en 1524. 10. Hay otras órdenes menores importantes que también usan el hábito negro. Hábito blanco. 1. Están los Camándula, que es una reforma de los benedictinos, fundada por San Romualdo en 1027. 2. Los cánones premonstratenses, fundados por San Norberto en el siglo XII. 3. Los cartujos, es una reforma de los benedictinos, fundada por San Bruno en 1084. Sus reglas son extremadamente severas. 4. Cistercienses, es otra reforma de los benedictinos, fundada por San Roberto de Molesme, Esteban Harding y Bernardo de Claraval, entre 1098 a 1115. 5. Los olivetanos, es otra forma de los benedictinos, fundada por San Bernardo Tolomei en 1319. Su nombre viene del monte Olivet o de las olivas. Ahora viene el color blanco con emblema, palio de 8. La Orden de Nuestra Señora de la Misericordia, fundada por San Pedro Nolasco en el siglo XIII, proviene de los trinitarios. Color blanco con cruz de rojo y azul. Los trinitarios, fundada por San Juan de Maza en el siglo XII. Ahora blanco con manto negro. Los dominicanos o frailes predicadores, fundada por Santo Domingo en el siglo XII. Ahora blanco con piel. Los gilbertinos, fundados por San Gilberto de Sempringham en el siglo XII. Color café. Los franciscanos contemporáneos, fundados por San Francisco de Asís en el siglo XIII. Los franciscanos primitivos usaban hábito gris. Café con capa blanca. 1. Los carmelitas fueron introducidos al oeste en el siglo XIII, pero eran originalmente los anacoretas y ermitaños del Monte Carmelo. Ellos atribuían al profeta Elías su fundación y su reforma a María. 2. Los carmelitas descalzos fueron fundados por Santa Teresa de Ávila, también conocida como Santa Teresa de Jesús, en el año 1562. Ella solo reformó la orden ya existente de los carmelitas. Color gris. Los franciscanos originales, fundada por San Francisco de Asís en el siglo XIII. Ahora gris con capa negra. La orden Vallombrosa, que fue fundada por San Juan Gualberto
en 1073. Ahora, tipos de monjes. Uno, los cánones blancos, que son los premonstratenses. Los cánones negros, los cánones agustinos. Los cánones regulares son los cánones agustinos, premonstratenses y gilbertinos. Los frailes son los dominicanos, franciscanos, carmelitas, brigitinos, frailes agustinos y trinitarios. Todos son predicadores y algunos mendicantes. Vienen los frailes con bordón, que son los trinitarios. Luego los frailes negros, que son los dominicanos. Luego los monjes, son los varios tipos de benedictinos. Los monjes blancos son los cistercienses. Los monjes de la casa constituida son los cartujos. La orden se llama cartuja. Los monjes negros son los benedictinos. Ahora vamos a presentar los símbolos bíblicos. Primero hablamos de los tipos. Tipo es toda figura que representa algo. Todos los símbolos bíblicos, por lo tanto, son tipos. A continuación se presentan en forma clasificada diversas clases de tipos. Los colores. El amarillo significa muerte. El estandarte que porta la muerte es de color amarillo. Es también el color que identifica a los que irrigan veneno contra las plagas. La bandera del Vaticano también es amarilla. El blanco significa victoria, pureza, santidad, castidad, paz. Para rendirse en una batalla, o sea, para pedir paz, se levanta una bandera de color blanco. Escarlata es el color rojo claro y significa escarnio. La Iglesia romana utiliza hábitos de color escarlata. El negro es símbolo de pecado y oscuridad. El rojo significa sangre. Ahora, otros colores. Fuera del cristianismo o secularmente hay otros colores simbólicos, tales como los siguientes. El azul representa el cielo. El celeste, color masculino. El gris significa incertidumbre. El rosado, color femenino, cariño, ternura. El rojo significa ardor, sangre. El verde significa esperanza. Hablamos ahora de los números. Hay ciertos números que se consideran de significado especial en la Biblia, los cuales son 1, 3, 6, 7, 9, 12 y 24. A continuación se detalla el significado de todos los números, considerados como simbólicos, de mayor o menor importancia. Número 1 representa la unidad de Dios. 2 es la dualidad de la situación humana, salvo o perdido. El 3 principalmente representa la Trinidad de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También representa la triplicidad del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Además es uno de los números que contribuyen a la perfección, porque sumándole 4 da 7, el número perfecto, y multiplicándolo por 3 da 9, otro número considerado como perfecto. Número 4 es otro de los números de la perfección, porque sumándole el 3 de la Trinidad da 7, el número perfecto. 5. En la parábola de las 10 vírgenes representa al número de los salvados y los no salvados, de los que esperan su venida. Número 6 es otro de los números que contribuyen a la perfección, porque se relaciona con el número 3 de la Trinidad. También es una perfección relativa al 7. Si se le agrega 1, da 7. Dios hizo la creación en 6 días y la perfeccionó con reposar el día séptimo. Algunos creen que el mundo durará 6 milenios y se perfeccionará con el milenio del reino de paz. Número 7. En la Biblia significa perfección absoluta. Se refiere a la perfección de Dios y de sus juicios. Así se habla de los 7 espíritus de Dios, sus 7 ojos, etc. También significa la totalidad de algo,
como el hecho de perdonar 70 veces 7. Número 8. No tiene simbolismo específico conocido. Número 9. Es uno de los números de perfección, porque al sumar el 3 de la Trinidad más 6 da 9. El 6 toma significado al complementarlo con 1, tal como en el día de descanso después de 6 de trabajo. Número 10. En la parábola de las 10 vírgenes representa al pueblo que profesa esperar la segunda venida de Cristo. Número 11. No tiene simbolismo específico conocido. Número 12. Representa al pueblo de Dios, principalmente el pueblo israelita, pero también se refiere al pueblo cristiano. Por esa razón, hay 12 patriarcas y 12 apóstoles. Número 24. Es el número de la unidad del pueblo de Dios, tanto israelitas como gentiles cristianos. En el reino milenial de Jesucristo habrá 24 tronos para que se sienten 24 ancianos, que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. El número 40 es el número de sacrificio. Moisés tiene su vida dividida en 3 partes de 40 años cada uno. Jesús ayunó 40 días. El diluvio duró 40 días. Ahora, número 49 es otro número de perfección relativa al 7, porque 7 por 7 da 49, de donde surgen los 490 años. Número 70 es perfección relativa al 7. A Daniel le fue revelado que el mundo duraría 60 semanas más de años en el calendario de Dios. Primero habría 7 semanas, desde cuando se dio el decreto del retorno del pueblo a Jerusalén. Luego, 62 semanas, cuando se quitaría la vida al Mesías. Finalmente, con la semana de la gran tribulación y las bodas del Cordero, se completan las 70 semanas para el establecimiento del reino milenial de Cristo. Ahora, 70 veces 7 representa el número infinito, porque siendo 7 el número perfecto, se multiplica por 70, que es una ampliación del 7, entonces resulta una perfección de la perfección. 70 veces 7 da 490. Ahora el número 490 es otra perfección relativa al 7, porque 70 semanas de Daniel por 7 años, 490 años, representa la perfección de la perfección, igual que 70 veces 7. Ahora el número 666 es el número que identifica a la bestia más temible de la tierra, un poderío humano y diabólico. El número 1000, el reposo de Dios para el hombre en el milenio, que significa 1000 años de paz. Ahora, 144.000 es el número de perfección relativa al 12. En la gran tribulación serán sellados para salvación 144.000 judíos. Esto representa salvar al número completo de Israel. Ahora hablamos del tiempo. Un día puede representar 12 horas o 1000 años. También se refiere a un día señalado, como el día del juicio, día de la ira o el día del Señor. Un siglo es una era o periodo largo de tiempo. Puede tomarse como una generación en el sentido bíblico más amplio. En el sentido secular se refiere a un periodo de 100 años. Ahora, una generación puede tomarse en 2 sentidos. Uno, el periodo comprendido entre el nacimiento y el momento en que se da a luz el hijo que seguirá el linaje. 2, una época larga de la vida, separada por un evento muy notable que puede representar la muerte de casi todas las personas o el comienzo de una nueva vida. En ese sentido hay 3 generaciones. La primera generación, desde Adán hasta el diluvio. Segunda generación, desde el diluvio hasta la segunda venida de Cristo. Tercera generación,
desde la segunda venida de Cristo hasta la eternidad. Ahora, la expresión para siempre jamás quiere decir eternamente, sin fin. Ahora, infinito quiere decir eternamente, sin fin. Ahora, los significados de las acciones. Arrodillarse significa humillación, adoración. Ayunar es señal de luto, humillación y arrepentimiento. Descansar los pies significa reverencia, especialmente ante Dios. Echarse polvo sobre la cabeza es señal de gran tristeza y humillación. Echarse sobre la ceniza es una señal de humillación extrema. Echarse sobre su rostro es señal de reverencia, humillación y adoración. Ahora, echarse sobre tierra es señal de reverencia, adoración y mucha humillación. Encorvarse significa humillación. Escupir ante otro es un rechazo, desprecio u ofensa. Escupir el rostro de otro es el rechazo y ofensa más grave. Inclinar el rostro significa reverencia y adoración. Lavar los pies de otro, señal de servicio y humillación. Lavarse las manos es señal de purificación. También se usa para dar testimonio público de que uno no es responsable de algún hecho malo. Llamar a los ancianos es un acto que se hace para dejar testimonio público. Quitarse un zapato, señal de contrato o compromiso. Quitarse los zapatos significa reverencia, especialmente ante Dios. Rasgarse el vestido es una señal de pesar, ira, lamento y humillación. Sacudirse el polvo de los pies sirve para dar testimonio de la integridad de las palabras de las personas. También es un acto de testimonio de que uno no es responsable de algo y que la responsabilidad caerá sobre algún otro. Ahora, vestirse de cilicio es una señal de luto, lamento y humillación. Ahora, no confundir la palabra cilicio con C, que es un saco áspero para penitencia, con cilicio con S, que es un pedernal, cristal o arena. Ahora, vestirse de saco es una señal de luto, lamento y humillación. Ahora hablamos de los seres, quienes también tienen un significado. El águila representa fuerza. El alfarero es el creador de todo, Dios. Un atalaya es un predicador, pastor, uno que avisa o que da advertencias a los fieles. Belcebú es el príncipe de los demonios, el diablo. Bestia es un poderío humano horrible o imperio con potestad sobre todo el mundo. Es contraria a la autoridad de Dios. Un caballo amarillo representa muerte. Un caballo bermejo o rojo representa sangre y muerte. Un caballo blanco representa victoria. Un caballo negro representa hambre. La cabeza es Jesucristo como cabeza de la iglesia. Un cabro, hombre malo o infiel. Un conejo representa la despreocupación. Un cordero representa a Jesucristo porque fue inmolado como cordero. El cuerpo humano es una figura de la iglesia de Jesucristo con todos sus miembros. El dragón se refiere al diablo, identificado como la serpiente antigua. La esposa es la iglesia espiritual de Cristo, o sea, el cristianismo verdadero. El esposo es Jesucristo, quien se unirá a su esposa, la iglesia cristiana y redimida de entre los judíos. Ahora, la estrella de la mañana representa a Cristo. También se refiere a Satanás antes de su caída, llamado Luzbel. Eunuco es símbolo de servidumbre y sumisión. Hormiga representa trabajo constante. Jezabel es el símbolo del pecado, corrupción, idolatría y fornicación. En el Apocalipsis se representa como una gran ramera. Labrador representa a Dios, quien hace germinar la semilla sembrada. León representa a Cristo, fuerza. Lirio representa a Cristo. Un lobo representa al diablo.
Lobo vestido con piel de oveja representa al diablo o sus seguidores disfrazados como creyentes verdaderos para engañar. Oveja es un símbolo de humildad y representa al creyente fiel. Un pajarillo representa confianza en Dios. Una paloma representa al Espíritu Santo. Peregrino es el cristiano con toda su armadura en su largo viaje hacia el cielo. Perro significa persona despreciable. Ramera significa corrupción moral, persona despreciable, mujer que representa a la ciudad promotora de idolatría, veneración de imágenes y fornicación. La ramera monta sobre la bestia romana. Rosa de Sarón representa a Cristo. Un sapo representa el chisme por su lengua larga. Es un símbolo usado en el cristianismo, pero no sacado de la Biblia. Sembrador representa a un predicador del Evangelio. Serpiente significa astucia y prudencia. Serpiente antigua se refiere a Satanás, quien engañó a Eva con la astucia de una serpiente. Soldado representa al cristiano en su lucha contra Satanás. Telaraña representa al pecado. Es un símbolo usado en el cristianismo, pero no es de la Biblia. Tigre representa la ira. Es un símbolo utilizado en el cristianismo, pero no es de la Biblia. Tortuga representa la pereza. También es un símbolo cristiano, pero no sacado de la Biblia. Ahora hablamos de los lugares, quienes también tienen significados. Abajo representa al infierno o las cosas del mundo. El infierno siempre se ha representado como algo que está debajo de la tierra, seguramente porque en el centro de la tierra hay fuego, y eso ilustra el fuego del infierno. El infierno y el lago de fuego no son un mismo lugar, pero comúnmente se confunden entre sí. Abismo se refiere también al infierno. Afuera significa el hecho de estar excluido del redil de Cristo o de su reino. Arriba se refiere al cielo o las cosas de Dios. La palabra arriba es relativa y significa alejado de la tierra. Babilonia representa a una ciudad de corrupción y pecado, sede del anticristo, según el Apocalipsis. Muchos afirman que se refiere a la ciudad del Vaticano en Roma. Cielo es el lugar de felicidad donde está Dios. Derecha es el lugar de la salvación o lado predilecto de Dios. En el lado derecho se coloca al grupo de los salvos en el día de juicio. Edén representa al paraíso y al cielo. Egipto simboliza al pecado. Gehenna es una figura del infierno. La Gehenna era un lugar donde siempre había fuego. Por eso es una excelente figura del infierno. Infierno es el lugar de tormento donde está el diablo. También se refiere al lugar de tormento previo al cual van los impíos antes de ser lanzados en el lago de fuego después del juicio final. Izquierda es el lugar de condenación rechazado por Dios. Los impíos serán colocados en el lado izquierdo para el día del juicio. Lago de fuego se refiere al lugar final de tormento que arde con fuego y azufre, a donde serán lanzados el diablo, sus ángeles y los impíos después del juicio final. Mundo se refiere al pecado, también al mundo conocido de aquella época. Paraíso es el huerto del Edén y representa al cielo. Purgatorio es un supuesto lugar en donde se purgan los pecados antes de entrar al cielo. No tiene ninguna base en la Biblia, sino solo en la tradición. Seol se refiere al infierno. Sión es el monte de Dios y representa a la ciudad de Jerusalén. Tinieblas de afuera se refiere al infierno o al lago de fuego. Ahora, significado de los objetos. El agua significa lavamiento y también satisfacción de la sed del alma. Ajos y cebollas de Egipto representan al pecado y vanidades del mundo. En general se refiere a la mundanalidad. Árbol representa al hombre, el cual, si no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego del infierno. Arca del pacto representa la presencia de Dios.
Arca representa la salvación. Por medio de un arca se salvó Noé y su familia. También mediante una arquía Moisés fue salvado de las aguas. Báculo representa juicio y autoridad. Balanza significa justicia y equidad. Barro representa al hombre que permite ser moldeado por Dios. Bautismo significa lavamiento. Todos los bautismos del judaísmo o lavamientos rituales representaban el lavamiento que se logra por medio de la sangre de Cristo. El Evangelio no necesita más lavamientos rituales. Betún. El betún se refiere al petróleo crudo, puesto que en la Biblia se habla de la existencia de pozos de betún, precisamente en el área donde abunda el petróleo. Es el sello de Dios puesto al arca de Noé para garantizar que no perecieran. También fue uno de los sellos de la arquía para que no pereciera el niño Moisés. Bodas del Cordero representan la unión de Cristo con su iglesia. Se celebrarán durante 7 años como un acto que tiene efectos eternos. Bordón representa juicio y autoridad. Brazo significa fuerza y poder. Brazo de Jehová significa el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Cena representa comunión. Según la Biblia, por el hecho de cenar con otra persona se tiene comunión espiritual con ella. Si tal persona es hereje o enseña falsas doctrinas, quien come con ella participa de sus pecados. Cilicio es igual que saco, representa humillación, luto y arrepentimiento. El cilicio es un saco de tela exageradamente rústica y picante que sirve para torturar el cuerpo en señal de humillación. No debe confundirse con la palabra silicio con S, que es una especie de arena pedernal o cristal. Copa representa el corazón, alma o persona. La palabra significa una vasija, vaso o cántaro, que en el sentido figurado solo se puede referir al corazón, alma o a la persona de uno mismo. En ningún momento se puede referir a la esposa de alguien como tal, pero sí como persona. Comida representa comunión, al igual que una cena, ver cena. Corazón representa al alma de una persona. Corona significa reinado, potestad, premio o triunfo. Escudo representa defensa o protección. Espada representa juicio y autoridad. También representa a la Biblia, cuyo mensaje penetra profundamente. Faro representa la alianza e iluminación de Dios. El fuego significa purificación y juicio. Grano de mostaza representa la palabra de Dios que, aunque se dé en cantidad pequeña, germina grandemente. Grey es el conjunto de los fieles. Hacha significa juicio. Higuera representa la previsión. El comportamiento de la higuera revela acerca del tiempo. Hisopo representa limpieza y purificación. Un horno significa castigo y tormento. Humo simboliza la oración y adoración. Incienso simboliza oración y adoración de olor suave. Jabón representa limpieza y purificación. Lámpara representa la iluminación de la palabra de Dios, la Biblia. Lepra representa al pecado. La lepra es una enfermedad muy temible, pero es anestesiante, así como el pecado adormece a su víctima. Levadura significa pecado. También representa un mensaje bueno o malo que se propaga con facilidad. Puede interpretarse como una doctrina. Luz representa la iluminación divina. Martillo representa a la Biblia, la cual golpea hasta hacer penetrar su mensaje. Mirra significa sufrimiento y persecución. La mirra, para que suelte su aroma, debe ser primero machacada. De igual manera, el cristiano suelta su mejor aroma cuando está en tribulación, porque busca a Dios más profundamente. Nube representa la presencia de Dios. Ante el pueblo de Israel, Dios siempre se presentó en una nube blanca. Ojo representa la omnipresencia
y omnisciencia de Dios. Olivo es la fuente del Espíritu. De las olivas se saca el aceite de olivas usado para la unción. Pámpano es el cristiano que depende de Cristo. Pan simboliza a Cristo como un alimento espiritual. También representa al alimento material en general. Peña representa a Cristo. Perfume simboliza la oración y adoración. Piedra representa a Pedro. Piedra angular representa a Cristo. Puerta representa a Jesucristo porque es el único medio de entrada a Dios. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Redil es el conjunto de fieles en Jesucristo. Resplandor es la presencia de Dios. Roca representa a Cristo. Saco es igual que cilicio. Representa humillación, luto y arrepentimiento. El saco es un vestido de tela exageradamente rústica y picante que sirve para torturar el cuerpo en señal de humillación. Sangre es tipo de la purificación y sustitución redentora. Semilla representa al mensaje que se difunde. Tempestad representa las pruebas y luchas del cristiano. Tinieblas representan al pecado y a la exclusión del reino de Cristo. Trompeta es símbolo de potestad y orden. Vara representa juicio y autoridad. Vaso representa a la persona, su alma o su corazón. Velo significa veda, prohibición, privación o sujeción. Verbo es el tipo de Cristo porque Él fue, es y será. Por su eternidad posee todos los tiempos verbales. También es verbo porque es la expresión verbal de Dios. Vid representa a Jesucristo, de quien todas las ramas o pámpanos dependen. Viña representa la raza humana o la obra de Dios. Hablamos ahora de los antetipos. Por antetipo se entiende una figura previa a otra. Ver también antitipo. 1. Abraham es el tipo de Dios el Padre. En la historia del rico y Lázaro se toma a Abraham como el padre. 2. La ballena, como el sepulcro. La ballena o gran pez que tragó a Jonás representa al sepulcro que guardó a Jesús durante 3 días. En el Antiguo Testamento se refiere como un gran pez, pero en el Nuevo Testamento Jesús lo interpretó como una ballena. Actualmente se conocen tan grandes ballenas y otros monstruos marinos que sí son capaces de tragar a un hombre entero. Cordero Pascual, Cristo. Los corderos de la Pascua se mataban como una predicción de la muerte de Cristo, el Cordero de Dios. David, tipo de Cristo. David fue el rey temporal escogido por Dios. Cristo es el rey eterno que se sentará sobre el mismo trono de David. El Edén es antetipo del paraíso, el cielo. El huerto del Edén es comparable con el paraíso actual, con el reino milenial y con el cielo eterno. 6. Elías es antetipo de Juan el Bautista. Se predijo la segunda venida de Elías, lo cual según Jesús se cumplió en Juan el Bautista. No fue una reencarnación, sino que vino con la facultad de aquel. 7. El seno de Abraham es el cielo. Los creyentes al morir son recibidos en el seno de Abraham, o sea, el cielo. Seno es el pecho. 8. El varón que no anduvo en consejo de malos representa a Jesucristo, aun cuando es aplicable a toda persona que no se ha entregado a la maldad, que también es un tipo de Jesucristo. 9. Un gran pez, el sepulcro, o sea, es antetipo del sepulcro. El gran pez que tragó a Jonás representa al sepulcro que guardó a Jesús durante 3 días. Ver ballena. 10. Jerusalén es la nueva Jerusalén, el cielo. La actual ciudad de Jerusalén es representativa de la ciudad nueva de Jerusalén, que descenderá del cielo.
y se asentará en el mismo lugar de la Jerusalén actual. 11. Jezabel es antetipo de la gran ramera y de la iglesia de Roma. Las descripciones que se dan de Jezabel en el Antiguo Testamento y la gran ramera en el Apocalipsis coinciden fielmente con las características del Vaticano y la iglesia romana. 12. Jonás es antetipo de Cristo. Jonás estuvo sepultado 3 días del vientre del gran pez, de la misma manera como Cristo estuvo en el sepulcro también 3 días. 13. El maná es el pan del cielo, Cristo. Los israelitas comieron del maná que descendió del cielo, al cual Jesús llamó pan del cielo, y dijo que se refería a sí mismo, del cual podrían comer. 14. Moisés es antetipo de Cristo. Moisés dio al pueblo la ley escrita en tablas para una salvación deficiente. Cristo escribe la ley en el corazón de los creyentes, dándoles una salvación suficiente y eficaz. 15. La peña de Horeb es antetipo de Cristo. Moisés hirió la peña en el desierto y todos bebieron. En el Nuevo Testamento enseña que esa peña o roca es Cristo. 6. El sábado, o sea, reposo en Cristo. En la ley, el día sábado se guardaba para un reposo físico y conmemoración de la creación. Cristo hace participar de un nuevo sábado espiritual o reposo del alma, el cual produce paz permanente. Ese es el sábado o reposo cristiano. Luego viene el número 17, la serpiente de bronce. Es un antetipo de Cristo en la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para que fueran salvos de la muerte, también Cristo fue levantado en la cruz para que todo el que creyere en él sea salvo. Hablamos ahora de los antitipos. Por antitipo se entiende una figura opuesta a otra. Fíjese lo que es antetipo. No es lo mismo antetipo que antitipo. Antetipo es un tipo previo y antitipo es un tipo contrario. Primero, Adán es antitipo de Cristo. Por Adán, el primer hombre, entró el pecado al mundo, pero Cristo, el segundo hombre, o sea, Dios, entró la salvación del pecado. 2. Blanco y negro. Lo blanco representa la santidad, mientras que lo negro, el pecado. 3. El cielo y el infierno. El cielo es la gloria preparada para los justos y el infierno el tormento para los injustos. 4. Dragón y león. El dragón representa al diablo, mientras que el león representa a Cristo, la oveja y un cabro. Según las palabras de Jesús, la oveja representa al justo y el cabro al injusto o impío. 6. El trigo y la cizaña. El trigo representa al buen creyente, pero la cizaña, aunque se parece al trigo, no lo es y representa al mal creyente. 7. La vida eterna y la muerte eterna. Son la salvación y la condenación. Hemos llegado a la conclusión. Es realmente de profundo interés mirar de cerca todo lo que se relaciona con el simbolismo que se ha desarrollado durante muchos siglos en el cristianismo. El hecho de descubrir todo ese simbolismo capacita al individuo para comprender mejor a tantas personas que han estado inmersas en tales símbolos durante muchos años. Es muy difícil sacarlos de la mente en un solo instante, a menos que haya una intervención divina directa. Aun cuando muchas personas tratan de orar espiritualmente, tales figuras se aparecen en sus mentes y les hacen difícil acercarse a Dios en espíritu y en verdad. Por supuesto,
La Biblia enseña que Dios es espíritu y demanda de los suyos una adoración espiritual, alejada de ritos, ceremonias, tipos, figuras e imágenes. En el caso de las figuras de lenguaje, estas son solo un medio para mejor comprender las ideas, pero debe cuidarse de que las mismas no se conviertan en imágenes que Dios rechaza. Sirva el presente tratado como una ayuda eficaz en la conversión hacia Cristo de aquellas personas que están aún ligadas a todo un sinfín de imágenes que les impiden acercarse para adorar a Dios como Él lo manda, en espíritu y en verdad. Referencia bibliográfica. El presente folleto se elaboró basado principalmente en datos extractados del libro Christian Symbolism, Simbolismo Cristiano, por Mrs. Henry Jenner de McClung y compañía de Chicago, Illinois, en 1911. Además se investigó en la Biblia y varias otras fuentes no identificadas. Le hemos presentado el folleto Simbolismo Cristiano, publicado preliminarmente en abril de 1986, escrito por el Dr. Edgar Amílcar Madrid Morales, del Seminario Teológico Cuáquero, Junta Anual Amigos de Santidad, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, en el año 1998. Que Dios le bendiga con el contenido de este folleto.